Fundada el 31 de mayo de 1895, la Asociación de la Prensa de Madrid es una asociación de periodistas cuyos objetivos básicos son la defensa de las libertades de información y expresión, la promoción del buen ejercicio profesional del periodismo y la preocupación por el bienestar de los socios en su ámbito territorial, de la Comunidad de Madrid. Nemesio Rodríguez López, vicepresidente primero para Asuntos Profesionales de la Asociación de la Prensa de Madrid, es un periodista que ha desempeñado toda su carrera en la agencia EFE, en la que ingresó en el año 1974. Rodríguez fue corresponsal en Roma, Beirut y Washington, así como delegado en Perú, Italia, Vaticano y Portugal. Fue director de información y director de los departamentos de Internacional, Nacional, Deportes y Grandes Coberturas, hasta que se prejubiló en el año 2012 como subdirector de Deportes. En los últimos años, Nemesio Rodríguez ha sido vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, desde 2010 a 2014, y vicesecretario de la Asociación de la Prensa de Madrid, de 2009 a 2015, donde continúa ahora como vicepresidente primero en la búsqueda de defender las libertades de información y expresión. Bueno, en primer lugar, la Asociación de Prensa de Madrid es una sociedad profesional de periodistas cuyo objetivo es velar por la libertad de expresión y de información. ¿Cómo entiende la Asociación de Prensa esta libertad de información? Bueno, la entendemos como un elemento fundamental del Estado democrático. Sin libertad de prensa no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Es un pilar básico y fundamental, y de esa manera lo entendemos en la Asociación de la Prensa de Madrid. Bueno, ahí tenemos la libertad de información y la libertad de expresión, que muchas veces son confundidas. Una trata más sobre hechos verídicos, la libertad de información, y la otra más sobre opiniones. Pero ¿cómo se establece esta distinción para la...? Bueno, mira, hay una distinción muy sencilla que los que trabajan en materia de libertad de expresión la suelen utilizar. Y la libertad de expresión es de los periodistas, el derecho de información es de los ciudadanos. Es decir, la libertad de expresión es la que te garantiza el derecho de información de los ciudadanos a través de los medios. Y nosotros, los periodistas y los medios, somos como los intermediarios que garantizamos el derecho de información de los ciudadanos. Para garantizar ese derecho constitucional tienes que tener garantizado la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no puedes garantizar el derecho de información. Bueno, la libertad de información está recogida en la Constitución como un derecho, en el artículo 20.1.d. Sin embargo, también tiene sus límites en las legislaciones. ¿Creéis desde aquí, desde la Asociación de Prensa Madrid, que deben existir límites a esa libertad de información o de expresión? Y si es así, ¿qué límites no se deberían pasar? Bueno, los límites están, digamos, expresados en el Código Ético y Deontológico de los Periodistas, que es el Código Ético y Deontológico que tiene la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, en la que está integrada la Asociación de la Prensa de Madrid, que es la asociación principal y fundamental en la FAP. Los límites son el derecho al honor, a la intimidad, que están ahí garantizados y están ahí expresados, y todo periodista debería de conocer en profundidad ese código ético y deontológico para saber hasta dónde se puede moverse. Luego, a la hora de hablar de límites, nosotros ponemos el límite siempre. Si una información es veraz, es de interés general y está debidamente contrastada, ahí no hay límite. Es decir, no puedes limitar esa información, ese derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información. Ahora, si una información no es veraz, entonces ya partimos de un mal principio. Si no es veraz, no tienes garantizado el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Bueno, el Tribunal Constitucional también considera a los periodistas que son actores destacados del proceso de la libre comunicación social y bueno, defiende sus derechos como parte de una colectividad. ¿Creéis que los periodistas tienen actualmente protección para ejercer su labor? Bueno, la protección te la da la Constitución y te la da la legislación. Es decir, mientras te muevas en ese marco constitucional y judicial, tú no tienes que tener ninguna preocupación. El problema es cuando los gobiernos tratan de imponer límites a esa libertad de expresión. Y ahí podremos entrar con bueno, en primer lugar, Reporteros Sin Fronteras establece una clasificación en la que España este año ocupa el puesto número 34, sí, con una situación que califican como más bien buena, aunque está lejos de los países nórdicos, por ejemplo, que son
pues que están en la cúspide con una situación buena. ¿Cómo valoráis desde aquí este puesto número 34? Hombre, podríamos estar manifiestamente mejor, ¿no? Yo creo que esa clasificación está motivada por la llamada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue una de las últimas leyes que aprobó el gobierno del Partido Popular. Y nosotros nos opusimos tajante y rotundamente a esa Ley Mordaza, porque establecía una serie de limitaciones al ejercicio periodístico, al ejercicio periodístico profesional, basado en los términos que comenté antes, de la veracidad, contrastar la información. Entonces, esa Ley Mordaza, que impone sanciones administrativas cuando se graba de manera que ellos consideran indebida a policías, a agentes de seguridad en el ejercicio de sus funciones, en el primer borrador que hacen decía eso exactamente. Luego, negociaciones con el gobierno, logramos que se añadiera con respeto a la libertad de expresión. Lo que pasa es que eso no se está aplicando en varios casos. Ha habido varios casos de periodistas que han tenido problemas con la policía en el ejercicio de su profesión y han sido sancionados administrativamente, porque además la perversión de esa ley es que da valor de prueba al atestado policial. Entonces es el acusado el que tiene que demostrar que eso que dice el policía no lo hizo, en vez de ser el policía el que tenga que demostrar que el acusado hizo eso. Entonces es una ley un tanto perversa en ese sentido, y luego te deja desamparado judicialmente. Antes era todos esos procedimientos iban por la vía judicial. Ahora no tienes el amparo de un tribunal o de un juez, sino que el atestado policial va a misa, podríamos decirlo, ¿no? Así tajantemente. Entonces es un hándicap y una cortapisa a la libertad de expresión y al ejercicio libre del periodismo, que es lo que nosotros defendemos. ¿Y creéis que con la aplicación de esa ley se trata de alguna forma de enmudecer o de acallar a los periodistas? Ha habido varios intentos, en esta legislatura ha habido varios intentos del Partido Popular de aplicar medidas de ese tipo que tú mencionas. El proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, la ley del Poder Judicial contenía distintos apartados que vulneraban directamente la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo. La ley de enjuiciamiento criminal al final no salió adelante, pero esa incluso preveía sanciones a aquellos medios que revelaban secretos de sumario. O sea, castigaba al mensajero en vez de castigar. Ahora se sanciona al que filtra, pero se pretendía también sancionar al que publica lo que le filtra. Y entonces eso lo retiraron. Tuvimos una fortísima oposición a ese proyecto de ley, con comunicados. Nos entrevistamos con el ministro, cuando era el que entonces ministro Gallardón, y esa ley, digamos que fue decayendo y luego había una ley del Poder Judicial que también incluía un apartado que se prevían sanciones si perturbabas el trabajo de un juez. Entonces ahí también eso quedó anulado, porque también nos opusimos. O sea, hubo varios intentos del gobierno de imponer determinadas limitaciones que coincidían y no de una manera casual con toda la publicación de todos los escándalos de corrupción que afectaban principalmente al Partido Popular. En este caso hemos tenido la noticia de las escuchas en el despacho de Jorge Fernández Díaz, del ministro, con Daniel de Alfonso, sí. Y la irrupción como comentaba, la irrupción de la Policía Judicial en el diario público, sin además tener una propia orden judicial. ¿Cree que eso supone una muestra más de este deterioro, de ir a por el que publica la noticia, no en ese caso el filtrador? Sí, evidentemente. Yo creo que fue un intento burdo, muy burdo, de presionar, porque lo que hizo el diario público es lo correcto que hay que hacer. Usted no tiene una orden judicial, no tengo que darle nada, ni pretenda usted que le dé nada, ni siquiera tendría que estar usted aquí. Es decir, que la actuación de público fue absolutamente idónea y absolutamente correcta, y yo creo que fue un intento de presionar para que no se siguiera publicando esa información. Entonces, haciendo un resumen de la ley Mordaza, ¿cree que España ahora mismo es un país menos libre
menos libre de información. No, yo no diría menos libre, porque claro, si nosotros decimos que somos un país menos libre, imagínate lo que es la situación en México en cuanto a periodismo, en México, en Turquía. Es decir, que nosotros estamos de fábula si nos comparamos con lo que está pasando en algunos países de Europa y de América, y en la que los periodistas son asesinados, los diarios hay atentados contra los diarios, hay periodistas encarcelados en Turquía. Es decir, hay situaciones tremendas de ausencia de libertad de expresión y del ejercicio libre del periodismo, y los periodistas son objetivo de grupos que atentan directamente contra ellos. Nosotros aquí yo diría que hay limitaciones al ejercicio libre del periodismo que no deberían de existir en un país democrático como el nuestro. Y yo creo que han derivado, yo lo pienso así, ¿no? Han derivado del acoso que ha sentido el Partido Popular de la difusión diaria de los escándalos de corrupción. Y entonces eso ha llevado, cuando los gobiernos se ven acosados y se ven colocados en una situación complicada y difícil por su comportamiento y por el comportamiento de su partido, tienden a tratar de imponer límites, ¿no? Esos límites no deberían de existir en un país como el nuestro, donde tenemos bien sólida la democracia y bien sólidos los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho de información. Es decir, aquí no hay censura. En otros países, imagínate, no hablemos ya de censura en medios, censura en internet, la situación en China, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros estamos en una buena situación, pero la libertad de expresión, también hay que decirlo, la libertad de expresión no se debe dar nunca por conquistada definitivamente, hay que pelearla a diario. Y hay que estar muy atento a intentos de los gobiernos de tratar de limitarla. Y entonces, esa es una de las grandes tareas profesionales de la Asociación de la Prensa de Madrid, y en ella estamos. Y en ese caso de pelea, de buscar siempre la mejora de la libertad de expresión, nos encontramos de lleno en plena negociación electoral, y precisamente la ley Mordaza es uno de los temas que van a estar sobre la mesa que pueden estar sobre la mesa en esta negociación. Para la Asociación de Prensa debería ser algo prioritario su derogación. Absolutamente prioritaria. Ahora, yo no sé si va a estar en la mesa, no, porque hay determinadas cosas, cuando los políticos se ponen a negociar, nunca se sabe cómo empieza la negociación, pero nunca se sabe al final qué es lo que van a acordar. Pero nosotros sí diríamos que es prioritario que esa ley se derogue, sobre todo en aquellos aspectos que atentan directamente contra la libertad de expresión, la libertad de manifestación, el derecho de información de los ciudadanos, que son derechos básicos. Bueno, y otro tema que también podría estar dentro de esas negociaciones es la televisión pública, y Rajoy planteó en las últimas fechas que si había un acuerdo entre los partidos para que la Radio y Televisión Española fuera más parecida al modelo como el de la BBC británica. ¿Qué tendría que cambiar para llegar a ese modelo? Bueno, en primer lugar yo diría que eso fue un ejercicio de cinismo del señor Rajoy. Si tú piensas que el modelo es la BBC, lo primero que no puedes hacer es modificar la ley anterior, mediante la cual se elegía al presidente, al director general de la Radio y Televisión Española, con una mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados, lo cual obligaba a pactar entre al menos los dos partidos más importantes del país. Es decir, que si derogas esa ley y luego la transformas para que tú puedas elegir directamente a quien consideres que debe ser el que mande en Televisión Española, no me puedes luego venir hablando de que tu modelo es la BBC. Eso es un ejercicio de cinismo. Televisión Española, Radio Televisión Española, como todas las cadenas públicas en este país, como todos los medios públicos, tiene que estar libre de los partidos políticos, del manejo de los partidos políticos, absolutamente libre. Dejen a los profesionales que hagan su trabajo. No intenten, como hacen, controlar a los profesionales y a la información. Dejen que ellos hagan libremente su trabajo y verán cómo esa televisión tiene credibilidad, tiene prestigio, y no lo que ha sucedido, que ha perdido credibilidad, ha perdido empuje, ha perdido prestigio y ha perdido audiencia de los informativos, cuando los informativos de Televisión Española eran los primeros en años atrás. Es decir, que ahí cuanto más
pongas las manos, los partidos, los políticos, pongan las manos en las cadenas públicas, menos credibilidad tendrá, menos prestigio tendrá y menos audiencia, en definitiva. Bueno, cambiando un poco de tema, en el número 32 de Cuadernos de Periodistas de esta casa, José María Irujo, redactor de investigación del País, lamentaba que en los últimos años se hubiera multiplicado la utilización descarada de algunos medios en cuanto a filtraciones interesadas de diferentes bandos. ¿Habéis notado también estos hechos de aquí? ¿Ha habido quejas o de alguna forma? Hombre, sí lo hemos notado y lo hemos debatido. Nosotros tenemos, aparte del cuaderno de periodistas, tenemos laboratorios de ideas que celebramos cada 2 o 3 meses, en los que hemos tratado, abordado y debatido ese problema. Las filtraciones, en este país filtraciones interesadas ha habido siempre, y yo creo que las filtraciones interesadas las hay en todo el mundo, ¿no? La tarea del periodista debería de ser no dejarse caer en la trampa de la filtración interesada y contrastarla. Lo más escandaloso fueron, lógicamente, las filtraciones interesadas relacionadas con la oficina antifraude de Cataluña, utilizando filtraciones interesadas, falsas o no ajustadas a la verdad, a la veracidad, para implicar a políticos independentistas de alguna manera, y eso hubo medios que se prestaron a ese trabajo. Nosotros los periodistas no deberíamos, es una aberración de la profesión prestarte a las filtraciones interesadas. Todo se debe contrastar y verificar antes de publicarlo. Bueno, en vuestro último informe de la profesión periodística, que es un informe anual, en este caso en el del 2015, bueno, alertabais, bueno, según los datos que ofrecía la gente sobre la confianza en los medios, sí, que la imagen de los periodistas estaba deteriorada por los intereses políticos y económicos de los medios. ¿Qué diagnóstico hacéis de esta situación? Que la gente pierda que tenga menos credibilidad por estos posibles intereses económicos o políticos. Hombre, yo creo que la crisis que ha sufrido la prensa en nuestro país, que es una combinación de crisis económica global, crisis de modelo, crisis de publicidad, toda esa crisis ha llevado a buena parte de los medios, sobre todo los medios más importantes, a depender financieramente de los bancos y de accionistas empresariales. Es decir, que hay una dependencia que lógicamente, aunque no se quiera admitir, hace que el ejercicio del periodismo sea menos libre y seas más dependiente y estés más sometido a presiones. Si yo soy accionista de un medio de comunicación y donde estoy metiendo ahí mi dinero, no voy a dejar de presionar para que imponer mi criterio y la información que yo quiero que se publique. Y tenemos un problema muy serio, pero es un problema que deriva de la tremenda crisis que está viviendo nuestra profesión y nuestros medios. También, según vuestro informe, más del 75% de los periodistas reconocía haber sufrido en alguna ocasión, por lo menos, algún tipo de presión por parte de poderes políticos y económicos. ¿Están perdiendo los profesionales poco a poco la independencia ante estas presiones? Sí, nosotros de ahí, eso es una de nuestras grandes preocupaciones. Que va ligada también tiene varias variantes, varias digamos, connotaciones. Es decir, si tú está ligado a la precariedad laboral, está ligado a la crisis, está ligado a la pérdida de lectores, está ligado a la pérdida de tirada, es decir, está ligado a todo eso. Si tú tienes una redacción en que tienes a los periodistas mal pagados, esos periodistas tienen menos posibilidades de resistir las presiones de los poderes. O sea, un periodista bien pagado y un periodista que tenga con fuentes buenas y con prestigio y con credibilidad tiene más posibilidades de resistir las presiones que un periodista mal pagado, que lleva poco tiempo trabajando, que además no tiene su trabajo seguro, que puede estar sometido a un contrato temporal. ¿Cómo resistes las presiones de esa manera, ¿no? O sea, que es una de nuestras grandes preocupaciones. La precariedad laboral ha traído también inseguridad en las redacciones y esa inseguridad te debilita para resistir las presiones de los poderes.
Bueno, hemos hablado antes que un nutritivo grupo de periodistas, como podéis ser vosotros, analiza que la concentración de la propiedad de los medios en colosales grupos económicos puede estar amenazando de alguna forma la libertad de expresión y de prensa. ¿Se puede hacer un periodismo independiente a la sombra de unas élites financieras o económicas? No, no se puede hacer, desde luego. No se puede hacer todo lo que quisiéramos que fuera independiente. El periodismo independiente tiene que estar liberado de los condicionamientos económicos. Cuanto más rentable sea un medio, más independiente es, eso está claro. Cuanto menos rentable es y más dependiente de intereses ajenos, pues es evidente que los límites aumentan. Bueno, Internet ha cambiado de manera drástica el modelo de negocio en estos últimos años. ¿El auge de las redes es un hecho positivo o negativo para la libertad de prensa? Yo creo que es un hecho positivo porque ha permitido a muchos periodistas tener proyectos propios. Antes los periodistas no teníamos proyectos propios. El hundimiento de la prensa tradicional y la drástica reducción de plantillas de las redacciones, que ha sido brutal, porque en los últimos años hemos tenido 11.000 y pico pérdidas de empleo en el sector periodístico, 11.200, 11.300, pero al mismo tiempo ha habido un surgimiento de nuevos medios aprovechando las facilidades que te da el mundo digital para construir tu propio medio. Esos medios unos cerrarán, otros seguirán adelante, pero es la primera vez que un periodista tiene la oportunidad de crear un medio, o un grupo de periodistas, lo cual eso contribuye lógicamente a la libertad de expresión. Sí, en estos nuevos modelos de negocio hay algunos que han orientado sus ingresos tanto por la vía de los propios periodistas como también por la vía de los socios, dejando un tanto de lado la publicidad. Esto es una buena noticia para esta libertad de información. Pues se puede hacer un periodismo más independiente de esta forma. Evidentemente, se puede hacer el periodismo muchísimo más independiente. Lo que pasa es que yo tengo serias dudas de que pueda sobrevivir solo con esas líneas de ingreso, ¿no? ¿Existe temor a un aumento en la regulación de Internet o de alguna forma que pueda menoscabar la libertad de prensa, que se establezcan más límites a la difusión de contenidos? Yo, como decía antes, la libertad de expresión no es un terreno conquistado, que tienes que dar por conquistado. Es un terreno que tienes que pelear a diario y constantemente para defenderla y para evitar las tentaciones de los gobiernos de imponer límites. No se puede descartar nunca que un gobierno en una determinada circunstancia trate de imponer una limitación. Yo recuerdo un debate hace unos años en la FAPE con cuatro representantes, 4 parlamentarios de distintos partidos políticos, y hubo uno que dijo una cosa muy interesante. Estábamos hablando de la autorregulación, de regular la profesión, y él dijo una cosa que a mí se me quedó grabada y que creo que define por la línea por la que tenemos, que él dijo: regúlense ustedes, porque como les regulemos nosotros van a perder libertad. Y eso es así. Bueno, y por último, ¿qué balance hace para el futuro de la profesión y para el futuro de la libertad de información? Yo creo que para el futuro de la libertad de información, creo que el futuro es bueno, porque aquí estamos muy concienciados en España de que eso es un bien ganado y un bien conquistado, todavía, pero que hay que luchar a diario para defenderlo, por supuesto, y que eso no tiene marcha atrás. Es decir, es impensable que volvamos aquí a etapas de censura previa y cosas de esas, ¿no? Situaciones de ese tipo. Entonces, aquí cada vez que hay un intento de limitar la libertad de expresión, saltamos, ¿no? Salta la PM, salta los colegios de periodistas, el Reporteros Sin Fronteras, y ahí tenemos una posición muy de una línea de batalla muy constante y muy permanente, y no dejamos pasar una, ¿no? Con lo cual yo creo que mientras mantengamos esa posición, y aquí estamos decididos en la Asociación de la Prensa a mantenerla, vamos bien y el futuro es bueno. En cuanto a nuestra profesión, después de la tremenda crisis que hemos pasado, tenemos que ir mejorando, se están abriendo nuevas posibilidades, como decía antes, de nuevos medios que surgen digitales, pero al mismo tiempo seguimos con la espada
de Damocles pendiente sobre los medios tradicionales, sobre el papel está agonizando, ¿no? No levanta cabeza, y van bajando, y eso abre otra posibilidad de nuevos despidos, nuevas reducciones de plantilla. Es decir, tenemos un futuro muy incierto, ¿no? No puedes asegurar que el futuro es digital. Claro, es digital, pero lo digital será rentable, porque lo otro ya sabemos que va cayendo, a veces muy rápidamente y otros muy lentamente, pero está cayendo. Pero lo otro va a ser rentable. Es que sin rentabilidad no hay posibilidad de sobrevivir. Muy bien, pues señor Rodríguez, muchas gracias por su tiempo y por sus palabras.